El rol del Ministerio Público en el nuevo Código Procesal Penal es un tema muy importante, y no sin antes manifestarle lo siguiente, que quiero decir, no sin antes manifestarle lo siguiente. Se dice, se sostiene que el Código Procesal Penal debe entrar en vigencia el próximo aló hijo, ¿cómo te? Ya, pero ya te recojo porque tú no vas a poder manejar. Ya, hijo, ya, chao. Le decía lo siguiente, de que se dice que el nuevo Código Procesal Penal debe entrar en vigencia el próximo año. En realidad, mirando objetiva y fríamente, esto es imposible. Estuvo el doctor Duberly, que es presidente de la Comisión Implementadora del Código Penal, en el colegio, y anunció de que para poder implementar el Código Procesal Penal acá en Lima se necesita 1.200 millones de soles, y el presupuesto del Poder Judicial es 1.200 millones, 1.250, de tal manera de que no necesitamos ser matemáticos para darnos cuenta de la imposibilidad. Justamente pienso solicitar por intermedio de la Comisión Consultiva de Derecho Procesal Penal hacer un planteamiento vía Colegio de Abogados a la Comisión encargada de implementar el nuevo Código Procesal Penal. Es algo inaudito, pero cierto. No hay un solo abogado dentro de la comisión encargada de implementar el nuevo Código Procesal Penal. Son del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Ministerio Público, pero no hay un solo abogado en esta comisión encargada de implementar. Se ha pedido al colegio, se ha pedido a la comisión para los efectos de que se le dé un asiento a un abogado. Han quedado en responder, ojalá, porque si nosotros somos actores, nosotros debemos estar, sobre todo que conocemos desde el punto de vista de la defensa cómo y en qué forma intervenimos en un proceso penal, y que seamos los ignorados en esta comisión. Es lamentable que no se haya solicitado antes. Justamente cuando asumí el vicedecanato hice notar esta ausencia, entre comillas, de un miembro del Colegio de Abogados en esta comisión encargada de implementar el Código Penal. El rol en el Ministerio Público. Tenemos que la Constitución, en el artículo 159, y los tratados internacionales, porque la cuarta disposición transitoria de la Constitución señala que para los efectos de interpretar cualquier duda respecto a los derechos humanos se tendrá que recurrir a los tratados internacionales. En esta situación en la que nos encontramos nosotros, para los efectos de llevar adelante la interpretación de cualquier duda en la Constitución, tenemos que recurrir a los tratados internacionales. ¿Cuáles las funciones de los sujetos procesales de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal? En primer lugar, el fiscal.
de acuerdo y esto lo tenemos nosotros de la Constitución del 79, donde a partir del año 1981, concretamente en abril, se varió totalmente esta situación en cuanto a la autonomía del Ministerio Público. Antes dependía del Poder Judicial. Y nos encontrábamos nosotros en una situación como en los procesos sumarios. Un fiscal que dependía del Poder Judicial. Y de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, el fiscal es el encargado de denunciar, acusar, investigar y, llegado el caso, si lo considera pertinente, continuar con la investigación preparatoria. Y en su momento ver la posibilidad, si es que se ha acreditado la comisión del hecho delictivo, porque esto está previsto en el artículo 321 del Código Procesal Penal, donde el fin, ¿cuál es el fin? Así como veíamos nosotros en el Código o vemos en el Código de Procedimientos Penales, que el fin de un proceso penal es investigar. ¿Investigar qué? Llegar a establecer la comisión del hecho delictivo. Y en su momento ver si la persona a quien se les indica como autor o partícipe en el hecho delictivo está o no vinculado al delito que se ha llegado a establecer. Tenemos nosotros que el otro sujeto procesal es el juez, y el juez es el encargado de administrar justicia. Con el nuevo Código Procesal Penal tenemos de que las funciones que están previstas en la Constitución son precisadas en el nuevo Código Procesal Penal. El fiscal denuncia, el fiscal investiga, el fiscal, si tiene el caso, acusa. El juez es el encargado, es el tercero. Vemos nosotros que por un lado la víctima y el autor del hecho delictivo o partícipe del hecho delictivo. Interviene el fiscal junto al agraviado o a la víctima para los efectos de el encargado de perseguir, el encargado de ejercitar la acción penal es el fiscal. Pero tenemos que buscar un tercero en la que no debe estar inmiscuido en la investigación, en la presentación o el ofrecimiento de pruebas, en la actuación de pruebas, porque esto le compete al Ministerio Público, quien tiene la carga de la prueba, y le compete también al actor civil, que son los encargados de aportar la prueba para acreditar la comisión del hecho delictivo y, lógicamente, establecer la vinculación y la responsabilidad penal o no de la persona que se le está imputando un hecho delictivo. Tenemos también nosotros que esta actividad jurisdiccional, y es otra de los cambios que encontramos nosotros en el nuevo Código Procesal Penal, es que en la etapa de juzgamiento es allí donde verdaderamente se va a llegar a establecer, porque tenemos una etapa de la investigación preliminar, donde por medida de urgencia o que sean necesarias se realicen determinadas actividades para conseguir las fuentes de prueba. Luego viene la etapa la subetapa de la investigación preparatoria. Si dentro de la investigación preliminar llevada a cabo por la policía, que ahora ya no realiza un atestado policial, realiza un informe, considera que se debe continuar con la investigación preparatoria, pues la formaliza y ya todo lo actuado a nivel de investigación preliminar por parte del fiscal serán tomados en consideración, pero no se podrán repetir las diligencias que ya se actuaron a nivel de la investigación preliminar. Y en la etapa de la investigación preparatoria es allí, como les decía anteriormente, se tiene que llegar a establecer, en primer lugar, la comisión del hecho delictivo, la responsabilidad penal de la persona, y llegado el caso, si es que el fiscal considera que el hecho merece, de acuerdo a los medios probatorios que se han actuado, formalizar una acusación, ya la formaliza, o en caso contrario requiere el sobreseimiento. Tenemos nosotros que se habla de la unidad de la investigación a cargo del fiscal. Ya les decía yo de que el fiscal
de acuerdo a la constitución titular de la acción penal, es el encargado de ejercitar la acción penal. Pero él tiene todo durante la investigación preliminar, la investigación preparatoria y en la etapa del juicio oral es el encargado de, como le decía anteriormente, recabar las pruebas, la fuente de pruebas en la investigación preliminar, en la investigación preparatoria también presentar y actuar las pruebas, luego a formular la acusación, y es la etapa más importante, esta etapa intermedia, donde se va a llegar a establecer qué pruebas se van a actuar, qué pruebas van a ser tomadas en consideración en lo que podríamos llamar, comparándolo con el proceso civil, una etapa de saneamiento. Vamos a sanear, vamos a ver qué pasa a la etapa del juicio oral, porque la etapa del juicio oral es la etapa más importante. Es allí donde solamente se va a dictar una sentencia en base a lo que se actúe en el juicio oral, en base a los medios probatorios que se aporten en la etapa del juicio oral, servirán de sustento para los efectos de que el juez encargado o la sala encargada del juzgamiento dicte la sentencia correspondiente. Y es algo que en muchas oportunidades lo he visto a nivel de Corte Suprema, que la sala no ha tomado en consideración la prueba que había sido tomada en consideración o que se había actuado a nivel de la investigación preliminar llevada a cabo por la policía. Pero si se llevó a cabo una manifestación, se llevó a cabo una pericia, se llevó a cabo una inspección técnica en la policía, tiene que actuarse en la etapa del juicio oral, porque en la etapa del juicio oral es justamente basado en los principios del contradictorio, donde se tiene que debatir, donde se tiene que cada parte exponer su punto de vista, y allí lo más importante en lo que respecta al nuevo Código Procesal Penal. Podemos nosotros dar una clase magistral sobre el proceso penal, pero en realidad en sí, si queremos nosotros conseguir un éxito en etapa de juzgamiento, tenemos que lo más importante es la litigación moral, porque podemos, ya le digo, dar una clase magistral, exponer nuestro punto de vista, pero esto de la litigación oral es en la práctica, en la realidad, y es allí como estamos haciendo gestiones a nivel del Colegio de Abogados para crear la escuela de litigación oral, y como sanmarquino y como profesor de San Marcos estamos en conversaciones con la Universidad de San Marcos para los efectos de que con la conexión de ellos con un convenio que celebremos con San Marcos en cuanto a una maestría de procesal penal y en cuanto a una escuela de litigación oral, y al menos lo más probable, lo más rápido es la escuela de litigación oral, porque podría salir en 3 meses. Lamentablemente en el mes de mayo se han cambiado todas las autoridades, hay problemas en estos momentos en la Facultad de Derecho, hay un empate de los que iban a ser decano o los que postulaban para decano, y probablemente va a ser el tercio estudiantil que va a decidir, y acaban de nombrar el día de ayer de manera interina un decano por 30 días, el profesor más antiguo. El próximo mes se convoca a elecciones en el Consejo de Facultad, tanto que no se conozca quién va a ser el director de posgrado, no podemos seguir nosotros con el movimiento que hemos tenido para los efectos de tener un convenio con litigación oral. Y les decía, la importancia de la litigación oral es la siguiente: se actúa una pericia, y es justamente en este debate, esta ratificación pericial, donde cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro punto de vista, y es allí donde el abogado va a tener que jugar un papel muy importante. El nuevo Código Procesal nos permite estar acompañado, si se trata de un debate pericial ginecológico, estar acompañado de un médico de ginecólogo.
Se trata de una pericia balística, está acompañada de una pericia balística como asesor. Y allí la importancia del nuevo Código Procesal Penal. ¿Y por qué se considera que es garantista? Porque justamente nos da todas estas facilidades para los efectos de llevar adelante en la teoría del caso que le compete, ya sea al fiscal como a la defensa. No solamente la teoría del caso la tiene el fiscal nos plantea su punto de vista, pero nosotros, en nuestra condición de abogado defensor, tenemos que contradecir. No lo vamos a contradecir si es que no conocemos, no sabemos sobre determinadas especialidades, pero el nuevo Código Procesal Penal permite justamente, basado en este principio de contradicción, en el principio de igualdad de armas, que podamos nosotros estar no solamente asesorados con los especialistas, sino también, lo más importante, con el asesoramiento de personas que están mucho más capacitadas que nosotros. Hay una situación que es necesario que la tomemos en consideración, y uno de los puntos que debe entrar a criterio en vigencia de manera paulatina acá en Lima es el principio de oportunidad. Está vigente, pero es algo absurdo. Está vigente, pero el artículo 2 del Código Procesal Penal del 91. Porque aquí en Lima tenemos 3 códigos. Código de Procedimientos Penales del 40, 22 artículos del Código Procesal del 91 y más de 20 o 30 artículos del nuevo Código Procesal Penal vigente. ¿Por qué? Es algo que no entiendo a esta comisión encargada de implementar. ¿Por qué no se pone en vigencia el principio de oportunidad, el artículo 2 del nuevo Código Procesal Penal? Está vigente, pero el de 91. Y dirán, bueno, no hay mayor diferencia, si la hay. Porque en el nuevo Código Procesal Penal, el máximo de la pena para que uno se pueda acoger el principio de oportunidad es 6 años. Y hay otros delitos en los que no están en el Código Procesal Penal del 91. Y aquí tenemos nosotros, bueno, el fiscal es el titular, el encargado de ejercitar la acción penal. ¿Y por qué se aplica el principio de oportunidad? Porque allí contradice, ejercita la acción penal, pero él tiene conocimiento de la comisión de un hecho delictivo y no ejercita la acción penal aplicando el principio de oportunidad. Es una de las formas como, no solamente aquí en nuestro país, sino en diversos países, para descongestionar, disminuir la sobrecarga procesal. E inclusive hay circulares para los efectos de que se le obliga al fiscal a invitar a la aplicación del principio de oportunidad. Y en otros casos, previa conciliación con la víctima o la parte agraviada. Hay otra forma de acelerar, es el planteamiento de una acusación directa, el requerimiento de la incoacción de un proceso inmediato, el pedido de una audiencia para terminación anticipada. Tenemos nosotros que esta parte de la terminación anticipada sí se aplica en los previstos del nuevo Código Procesal Penal. De ahí que, a la verdad, si para los abogados se nos hace un problema, para mí que tengo yo mismo dictando este curso ya varias décadas, se nos hace un problema. ¿Qué dicto? ¿Código de Procedimientos Penales del 40? ¿El Código Procesal del 91? ¿O el Código Procesal del 2004? En el 90 comenzamos a dictar el Código Procesal del 91 y a las finales nunca entró en vigencia sino 22 artículos. Es prácticamente, como decía, es una estafa al alumno, porque lo estamos engañando bajo la posibilidad de que pueda ingresar o pueda entrar en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, y allí tenemos nosotros que este código hasta el momento no entra en vigencia. ¿Cuál es la relación entre el fiscal y el juez de garantía en la investigación? El juez es quien debe controlar la regularidad en una investigación por parte del fiscal. Indudablemente que en cuanto al control del plazo, en cuanto a los excesos, a las arbitrariedades que pueda en su momento ejercitar el fiscal, recurro yo al juez de garantía.
para los efectos no solamente verifique que este proceso se está llevando regularmente, sino que se esté cumpliendo el debido proceso. Porque desde el momento en que se da inicio a la investigación, ya estamos nosotros inmersos en un proceso penal, ya ejercitó el fiscal la acción penal, y por lo tanto no vamos nosotros a esperar que se siga adelante esta investigación actuando arbitrariamente el fiscal. Tenemos nosotros que el nuevo Código Procesal Penal, cuando recuerdo en el artículo 255, precisa que el fiscal es el único encargado de pedir la aplicación de una medida coercitiva de carácter personal, sobre todo en lo que respecta a la privación de libertad, en lo que respecta a la variación de la medida de comparecencia por de prisión o, en su caso, la cesación de la prisión preventiva. Es el fiscal el único, porque para los efectos de pedir una privación de libertad no solamente se precisa en el nuevo Código Procesal Penal que el fiscal es el único facultado, sino señala expresamente que el actor civil solamente podrá solicitar una medida coercitiva de carácter real y administración provisional. Vemos nosotros que al menos acá en Lima, los procuradores salen continuamente a pedir la detención de un procesado. Pero si estuviera vigente el nuevo Código Procesal Penal, al menos mi opinión es que entre en vigencia también el rubro de medida coercitiva. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que llevar a cabo una audiencia para ver si procede o no procede el pedido del fiscal para que se dicte una medida coercitiva de carácter personal. Y al mismo tiempo, lo más importante es que nos vamos entrenando. Les decía yo anteriormente de que podemos dar una clase teórica, una clase magistral respecto al nuevo Código Procesal Penal, pero es en una audiencia donde se ya vamos a ver en la práctica, ante un caso concreto y en la realidad, porque no todos los casos son iguales, cuál es la participación del abogado, cuál es la participación del actor civil, del fiscal, y lógicamente en qué forma interviene el juez para resolver el problema que se le plantea en el caso concreto de una medida coercitiva de carácter personal. Y sobre todo, nos vamos entrenando, porque eso es lo que necesitamos nosotros, un entrenamiento de cómo y en qué forma se lleva a cabo una audiencia. Y lo digo por experiencia, ya vengo ejerciendo ya varias décadas y soy un abogado en ejercicio, y veo los problemas, sobre todo en los abogados jóvenes. He ejercido yo la magistratura y he visto el maltrato por parte de algunos vocales, sobre todo cuando los abogados son jóvenes, no solamente en la forma como van a interrogar, sino lo más importante, en la ubicación. Y es algo que a veces me he molestado con ellos, porque la verdad que a un abogado que se le llame la atención, oiga, usted es abogado de la parte civil, a usted no le corresponde acá, a usted le corresponde ahí al frente. Se lo digan delante del público y sobre todo delante de su cliente, es un trauma muy difícil de superar en muchas oportunidades. El fiscal es encargado de pedir la detención preliminar. En este nuevo Código Procesal Penal tenemos de que cuando se inicia una investigación preliminar en el lapso de 20 días, prorrogable por 120 días de acuerdo a una resolución casatoria, una sentencia casatoria de la Corte Suprema, que si bien es cierto el nuevo Código Procesal Penal fija el plazo de 20 días, pero señala y se precisa en esta sentencia casatoria que se puede ampliar hasta por 120 días. En este lapso de tiempo el fiscal puede pedir, ya sea porque la policía se lo pidió o ya sea porque una decisión del fiscal, pedir la detención preliminar. Y es allí donde encontramos nosotros que durante la etapa o la subetapa de la investigación preliminar el nombre que se toma no es de detención. Cuando se
formaliza la denuncia y se continúa con la investigación preparatoria, ya toma el nombre de prisión preventiva. Es algo, no lo encuentro yo mayor justificación para esta variación, porque ambos son privación de libertad, que el nuevo Código Procesal del 91 era detención preventiva, ya sea en investigación preliminar o en la investigación preparatoria, pero sin embargo exquisiteces como esta encontramos nosotros que detención preventiva en una investigación preliminar, prisión preventiva en una investigación preparatoria. Y también hay algo que el fiscal, como decía anteriormente, pide la prisión preventiva y una audiencia ordenada por el juez para que requiera el sobreseimiento o acusación. ¿Ven ustedes que la gran cantidad de pedidos por parte del fiscal respecto a que es cualquier pedido por parte del fiscal tiene que ser sometido a una audiencia? Es por eso de que, ¿por qué no empezamos nosotros? Si estuvo en el punto 5 del nuevo Código Procesal Penal 2004 establecido de que la medida del rubro de medidas coercitivas entraba en vigencia el 1 de febrero del año 2006. Toledo, sin más ni más, con una simple ley, el 31 de enero derogó este punto 5 sin ninguna justificación. La explicación está en lo siguiente: tenemos nosotros cerca, en aquel entonces teníamos más del 70% de presos sin sentencia en primera instancia. Con el nuevo Código Procesal Penal, el plazo máximo de detención es 36 meses. Con el actual Código de Procedimientos Penales y el Código Procesal, en el artículo 137, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional, el plazo máximo es 6 años cuando se trata de delitos complejos o procesos complejos. ¿Se imaginan ustedes si entrara en vigencia el nuevo Código Procesal, o hubiese entrado en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en el año 2006? Yo calculo que por lo menos el 40 o 50% de los presos se iban a la calle, porque ya había vencido el tipo de carcelería más allá de lo que señalaba la ley. Hay una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en el expediente 2005 del año 2006, y aquí hace la precisión siguiente: que el fiscal es el encargado de ejercitar la acción penal. El fiscal es el titular de la acción penal. El fiscal es el encargado de investigar y acusar. Y aquí, ¿qué es lo que sucedió en este proceso? Que el fiscal opinó que no procedía llevar adelante no había mérito para formular acusación y por lo tanto pidió el sobreseimiento. ¿Qué hizo la sala? La sala penal declaró nula lo resuelto por el juez de conformidad con el fiscal y dispuso que el fiscal amplíe la investigación y lleve adelante una acusación. Aquí el juez no tiene ninguna facultad, y esto es lo que tenemos que tener presente. Desde el momento en el que el fiscal es el titular de la acción penal, es el encargado de investigar, denunciar, acusar, si lo considera pertinente, el Poder Judicial puede no estar de acuerdo, y sucede, puede no estar de acuerdo con el sobreseimiento, se archive la denuncia en razón de que no hay mérito para formular acusación. Los medios probatorios que se han actuado en la investigación preliminar y en la preparatoria no da lugar a que formulen una acusación, que es lo que debe hacer el juzgado: remitirlo al fiscal superior. Y si el fiscal superior está en contra de lo que ha resuelto el sobreseimiento que ha pedido el fiscal superior sí le puede ordenar al fiscal inferior para que formule la acusación o para que amplíe la investigación, pero de ninguna manera lo puede hacer el juez, ni mucho menos la sala penal superior, porque el expediente no tiene por qué pasar al fiscal superior, que en muchos casos
vemos nosotros en la práctica, en el ejercicio profesional, que el fiscal pide el sobrecimiento, el juez no está de acuerdo y lo eleva a la sala. La sala no tiene absolutamente nada que ver con una resolución del sobrecimiento, porque en todo caso, si a un pedido de un requerimiento de sobrecimiento, porque si el juez no está de acuerdo, lo remite al fiscal superior. Y es el fiscal superior quien en su momento, si está de acuerdo con ese requerimiento de sobrecimiento, se archiva. Y sobre lo resuelto por el fiscal superior, ya no hay nada que hacer. El juez no tiene sino que dictar una resolución dando por sobreseída el proceso. Si el fiscal opina lo contrario, puede ordenar que acuse. Y ya el fiscal en su momento provincial formula su acusación y ya verá cómo y en qué forma va a disponer en la etapa de juzgamiento probar. Porque eso es otro de los problemas que se presentan, y he tenido oportunidad de conversar con fiscales en Huaura y en Trujillo. ¿Qué hacemos con ir a un proceso, a un juicio oral, si no tenemos las pruebas, si no tenemos los medios probatorios para acreditar la responsabilidad penal de la persona a quien estamos acusando? No vamos a exponer de que el abogado defensor en su momento demuestre todo lo contrario y quedamos mal. Es por eso que pedimos nosotros el requerimiento, pero viene el fiscal superior por X razones, ordena que se acuse. Y es lo que vemos nosotros en lo que sucede en la actualidad, la acusación formal. ¿Y cuál es la acusación formal? ¿Cuál es el fundamento de la acusación formal? Que en el juicio oral se va a tener que aportar las pruebas, se va a tener que demostrar de que la persona a quien se está acusando en ese momento, por mandato superior, ya sea de la Corte Suprema o el fiscal superior, demuestre en el juicio oral, porque lo dice expresamente la ley orgánica del Ministerio Público, cuando existe una duda. Frente a esta duda, el fiscal acusa formalmente. Frente a una duda, me obliga y como fiscal acuse formalmente, le pido una pena y una reparación civil al acusado. Pero yo no tengo medios probatorios para hacer frente a los argumentos de la defensa. Lógicamente que se tiene que dictar en su momento una sentencia absolutoria. ¿Y para qué llegar a esta situación si lamentablemente no se cuenta con los medios necesarios para los efectos de llevar adelante una acusación? Y una sentencia que lo van a ver ustedes más adelante, dictada por una sala penal de Huaura, donde justamente dice una acusación entre comillas formal, obligada por el fiscal superior, o simple y llanamente porque el fiscal provincial acusa a una persona para ver qué encuentra. Es como alguien dice, tira un anzuelo al mar para ver qué pescado pesca. Y vemos nosotros en la práctica cómo los fiscales denuncian por 4 o 5 delitos para ver en qué momento, por qué delito el juez va a sentenciar y ellos en qué momento, por qué delito van a acusar. Es ahí que esta sentencia dictada por la sala, la que precisa justamente de que este dictamen de sobrecimiento, el fiscal y el juez no están convencidos de la responsabilidad penal de la persona. Aquí una situación que sucede acá en la práctica, y me disculpo que yo le haga mención que sucede en la vida práctica porque lo veo continuamente en el ejercicio profesional. La introducción de hechos nuevos. ¿Por parte de quién? En muchos casos por el juez, donde vemos nosotros que en la acusación se hace referencia a determinados hechos que, de acuerdo al fiscal, tiene su teoría del caso para los efectos de formular
una denuncia y luego una acusación, pero llegado el momento, el juez sentencia basado en otros hechos que ni siquiera han sido mencionados ni actuados como ningún medio probatorio respecto a estos nuevos hechos, y en base a estos nuevos hechos dicta una sentencia condenatoria. Y eso yo he tenido varios casos sobre este particular, y existe, vuelvo a repetir, no solamente sentencias, sino de que hay ahí una característica que los hace mención José María Asensio Mellado. Dice: 1. Ejercicio y mantenimiento de la acusación por un órgano distinto al juez, así como el ejercicio de una acción pública rige la máxima para el procedimiento de oficio. La división del proceso en dos fases y las tareas propias de cada uno. 1. De investigación y de decisión. La investigación, como les he manifestado, está referida exclusivamente para el fiscal, y la decisión para el órgano jurisdiccional o el juez. Vemos nosotros que se debe llegar a precisar una característica, una relativa vinculación del juzgador y a pedido de las partes. Aquí, como les decía, tengo yo al fiscal que formula la imputación, tengo a la víctima que pide un resarcimiento por los daños ocasionados, y estoy yo de juez. Escucho yo a la víctima, escucho yo al fiscal y al imputado. El imputado para desvirtuar los cargos que le está formulando el fiscal. El fiscal para acreditar y formular los medios probatorios para demostrar que soy responsable. Frente a estos medios probatorios, en la que se me formula por un lado el fiscal y por el otro lado yo como imputado quiero desvirtuarlo, el juez ¿qué es lo que tiene que hacer? Es un tercero, es un agente. Y hay una crítica que se le hace a este código, y es en lo referente a que el juez puede actuar de oficio un medio probatorio. Y vamos nosotros justamente con esta característica que hace mención José María Asensio Mellado. Si se establece una división por parte del juez encargado de sentenciar y juzgar, y la del fiscal, la de investigar y acusar, ¿por qué un juez va a estar facultado para ofrecer y actuar pruebas? Que es necesario para el esclarecimiento de la verdad, pero es un problema del fiscal, porque si yo juez actúo una prueba, trato de favorecer, entre comillas, a una de las partes, ya sea para condenar o ya sea para absolver. Se dice, y el fundamento para los efectos de que se faculte al juez en la etapa de juzgamiento para que actúe una prueba de oficio, es que el esclarecimiento de la verdad. Pero un esclarecimiento de la verdad hasta cierto punto puede ser cierto, pero también me pongo en la otra acera, puede servir que el juez pretende parcializarse con una de las partes del momento en la que dice voy a actuar tal prueba, que puede servir para condenar o puede servir para absolver. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la etapa de la investigación preliminar. Y esto se ha dictado ya de hace varios años, a raíz de que con los casos de corrupción se iniciaron procesos de investigación preliminar, y en muchos de ellos de carácter político, y que han durado 1, 2, hasta 3 años la investigación preliminar, y eso dio lugar a que se interpongan varios habeas corpus contra los fiscales que tramitaban esta investigación preliminar, tales como la de Gleiser, Catuarias, la de Chávez y Vina. Son 3 sentencias en las que se planteó estos habeas corpus, dieron lugar a sentencias que dictó el Tribunal Constitucional para los efectos de señalar un límite, es decir, bueno,
y una de las últimas sentencias de Salaverry Cantuarias le dijo: ya, hasta aquí nomás, son un año de investigación preliminar separado del proceso, de la investigación. Y esta separación, porque me salgo un poquito del tema, pero tiene que ver algo con el plazo razonable. Vimos nosotros que hace 2 años se dicta una sentencia en el Tribunal Constitucional basándose en la violación del plazo razonable, en el caso del general Chacón. Allí tiene 8 años de proceso judicial, ya ha violado en exceso el plazo razonable y por lo tanto se le excluye del proceso penal. Cogemos nosotros el código: solamente una persona se le puede condenar, se le puede absolver o dictar un auto de sobreseimiento, o en todo caso que se declare fundada una excepción. Pero de allí a decir que queda excluido del proceso porque se ha excedido el plazo razonable, eso no, dentro de lo procesal, ¿no? Viene ya una segunda sentencia a raíz justamente después de la de Chacón, de Salazar Monroy. Le dice: no, pues está siendo investigado y juzgado por el delito de lesa humanidad. No es accesible que usted se acoja a esta exclusión que está solicitando. Y por lo tanto se le da un plazo de 60 días a la sala para que dicte la sentencia, o en todo caso ya el tribunal dispondrá la exclusión del proceso. Lógicamente que esto no se cumplió. Tuvieron un proceso similar y la sala informé en el mes de julio, y en julio del año siguiente, o sea, en julio del año pasado, me hizo resolución declarando improcedente por sustracción de la materia, porque ya lógicamente en un año ya habían dictado una sentencia condenatoria. Vemos nosotros que en realidad estas sentencias en cuanto al plazo razonable se toma en consideración que en muchas oportunidades, y aquí viene ya sentencias en lo que respecta a la investigación que realizan los fiscales, se dice que algunos de ellos se incurren en arbitrariedad. Basado, decía una sentencia en el expediente 67 del año 2005, que se encuentra sometida a principios constitucionales que proscriben actividades caprichosas, vagas, infundadas desde una perspectiva jurídica. B. Decisiones despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad. Y C. Lo que es contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica. Y el fundamento es, y es también una crítica que cese a las medidas coercitivas de carácter personal, ya sea la detención preliminar o la prisión preventiva, la presunción de inocencia. Si yo se presume que soy inocente, jurídicamente durante toda la investigación soy inocente, hasta que se dicte una sentencia condenatoria, la pregunta es bien simple: ¿por qué se me priva de mi libertad? Si yo tengo la garantía constitucional de la presunción de inocencia, y Ferrayoli es uno de los que sostiene de que la prisión no debe existir en un proceso penal, porque viola, contradice la garantía de la presunción de inocencia. He aquí que en esta sentencia del Tribunal Constitucional justamente se fundamenta en la protección a la presunción de inocencia. ¿Por qué vamos a alargar, por qué vamos a dilatar una investigación y más adelante un proceso penal si justamente se dice o se presume que yo soy inocente de acuerdo a la Constitución? Y uno de los fundamentos es la actuación del fiscal y la actuación del investigado. Y el tercero, la complejidad del proceso. Aquí vemos nosotros que
¿Hasta qué punto podemos nosotros considerar, y eso sí, lo veo yo continuamente, las investigaciones preliminares demoran 1 o 2 años acá en Lima? Las razones no les ponen, solamente que se amplía la investigación para los efectos de ver si se puede acreditar, en primer lugar, la comisión del hecho delictivo. En segundo lugar, si es que no se ha podido demostrar la responsabilidad penal de la persona a quienes se le está imputando un hecho delictivo, se sigue postergando y dilatando la investigación preliminar. Se le faculta o se le deriva a la policía para que realice la investigación preliminar. Pero como la policía no hizo absolutamente nada o no llegó a ninguna conclusión, va al fiscal y el fiscal nuevamente dispone que en su despacho se amplíe la investigación preliminar, sin, lo más grave, sin fijar fecha de terminación de esta investigación preliminar. Y aquí tenemos el control del plazo de diligencias preliminares se debe solicitar en sede fiscal. Y esto por una razón muy simple. Les decía yo, la unidad de la investigación le compete única y exclusivamente al fiscal, de tal manera de que no es yo que tengo que recurrir al juez de la investigación preparatoria, no. Y hay ejecutores, varias sentencias, te podrán ver, varias sentencias en las que se precisa que si yo no acredito, si yo no demuestro que hice este pedido, este requerimiento del control del plazo al fiscal, yo no puedo recurrir ni directamente al juez de garantía o al juez de la investigación preparatoria, ni mucho menos a un proceso constitucional de habeas corpus, porque ya existe sentencia del Tribunal Constitucional en la que se declara inadmisible el habeas corpus, el proceso constitucional de habeas corpus, cuando se ha recurrido directamente y no se ha llegado a acreditar que formulé yo directamente en principio el pedido al fiscal, porque el fiscal me la puede negar o el fiscal puede disponer un plazo irrazonable en la que no fija fecha de vencimiento. Entonces, frente a esa situación, frente a esa resolución del fiscal, ahí sí ya yo debo recurrir al juez de garantía o al juez de la investigación preparatoria para los efectos de que se le pida al fiscal una audiencia con la finalidad de llevar adelante esta audiencia del control del plazo. Y ahí que vemos también la siguiente. Vemos como en esta audiencia del control del plazo de investigación se tiene que tomar en consideración algunas cuestiones subjetivas y otras de carácter objetivo. Hay un control constitucional de las actuaciones del Ministerio Público. ¿El por qué? El Tribunal Constitucional, ¿el por qué? Yo puedo recurrir a un proceso constitucional de habeas corpus, porque lógicamente que la actividad del Ministerio Público está prevista en el artículo 159 y es justamente ante esta situación, ante la vulneración de las garantías, de la violación del principio de legalidad, la violación de lo que se refiere a que el fiscal no observa las facultades que le corresponden en cuanto al cómo y en qué forma se está conduciendo la investigación preliminar o la investigación preparatoria, cómo dirige la investigación, cómo ejercita la acción penal. Frente a esta situación, allí precisa esta sentencia que ven ustedes del Tribunal Constitucional, esa facultad que tiene el Tribunal Constitucional para vía habeas corpus conocer, y sobre todo cuando se viola la interdicción o la arbitrariedad en las funciones del fiscal, es en estos casos donde se lleva adelante un proceso constitucional de habeas corpus y
en muchos casos, como lo hemos visto nosotros en el caso de Gleiser, en el caso de Salaverry y Cantuarias, declararon juntados los habeas corpus y dieron por terminada la investigación preliminar o la etapa de la investigación, y allí terminó esta investigación y quedó separado el proceso, al menos en la última dictada contra Salaverry. Hay otra, la irrazonabilidad del plazo de investigación preliminar vulnera el principio de intervención. Es allí que el Tribunal Constitucional también, en esta sentencia 6079 del año 2008, hace mención de que reiteradamente han dictado sentencias en lo que respecta al plazo de la investigación, y precisa de que justamente no se puede admitir bajo ningún punto de vista de que de manera irrazonable me mantengan en una etapa de investigación sin que se llegue a aclarar ni establecer si soy o no responsable de la imputación que se están formulando, y es en base a que se considera que esta función que viene ejercitando el fiscal es arbitraria, donde dispone justamente de declarar fundada este proceso de habeas. Función del fiscal, ya lo hemos visto y conocemos nosotros en lo que se refiere a las funciones que le compete al fiscal en el ejercicio de un proceso penal. Archivamiento del proceso conforme al dictamen fiscal superior y supremo es inmodificable. Allí tenemos nosotros que lo que le decía anteriormente. Si un fiscal superior o un fiscal supremo se pronunció porque, de conformidad con lo opinado por el fiscal inferior, no procedía a formalizar la denuncia o no procedía a formular la acusación, en base a ello, ya esta resolución no puede ser modificada, porque justamente es el encargado, bajo la unidad de la investigación, el encargado de formalizar una denuncia o de acusar. Si el fiscal consideró de que no procedía a formalizar la denuncia o que no procedía a acusar, ya no hay nada que pueda impedirlo, sobre todo cuando ya se cumplió la doble instancia, y en esos casos ya no procede. Hay ejecutoria del Tribunal Constitucional en la que señala que sí se puede reanudar una investigación por parte del fiscal, y es en los casos en los que aparezcan nuevas pruebas que no han sido actuadas en el proceso, donde se puede reanudar la investigación, se puede ampliar la investigación para los efectos de que, base a esas nuevas pruebas que sean de carácter objetivo, sí se puede. Y hay dos sentencias del Tribunal Constitucional en las que se señalan y se precisan de que solamente en los casos en los que se formaliza, que se presentan nuevas pruebas, se puede reiniciar la investigación. Porque allí viene lo siguiente: una resolución del fiscal ¿tiene la condición de cosa juzgada? No, tiene la condición de cosa decidida, mas no de cosa juzgada, porque cosa juzgada es una resolución judicial, mas no una resolución del fiscal. Es por eso de que el tribunal, sosteniendo de que no existe una cosa juzgada, sino una cosa decidida, dispone y señala que sí procede reabrir la investigación en los casos en los que se presenten nuevas pruebas. Tenemos las etapas de ahí el artículo 225 del Código Procesal Penal, el 349 del nuevo Código Procesal Penal y el artículo 92, inciso cuarto de la Ley Orgánica del Ministerio Público precisan cuáles son los presupuestos o los requisitos que debe tener una acusación. Es ahí que
vemos nosotros, además de la general de ley, etc. Pero lo más importante es precisar los hechos, precisar la tipificación del hecho delictivo. ¿Por qué? Porque el juez, al momento de dictar una sentencia, no puede ir más allá de los hechos por la cual se me propone una acusación, ni mucho menos en lo que respecta a la tipificación. Que esto sucede, sí sucede. Se presenta una variación por parte del juez con la finalidad de que yo sea sentenciado, ya sea variando los hechos o ya sea variando la tipificación. Pero yo no puedo, y existen ejecutorias al respecto, yo no puedo ser objeto de una sentencia condenatoria si previamente no fui acusado, no fui denunciado por un determinado hecho o por un determinado delito. A mí en el camino no me pueden variar. Lo que sí podrán variar en todo caso, me denunciaron y me acusaron por homicidio calificado y me sentencian por homicidio simple. Y esto es aplicando el principio de la alternatividad, porque me favorece. Pero vemos nosotros, y yo lo he visto, no solamente en más de una oportunidad, en la que me denuncian por apropiación ilícita y me sentencian por estafa. Son dos figuras completamente distintas. O en todo caso, me denuncian o abren proceso por revolución violenta y me condenan por homicidio simple. No, pues son dos figuras completamente distintas y tienen características, y las conductas o los actos que se mencionan ahí no tienen absolutamente nada que ver entre una y otra. Sobre todo cuando la descripción que debe formular el fiscal en el proceso, en su acusación, tiene que ser algo concreto, algo preciso. Ya hemos visto también en lo que respecta al principio acusatorio. Y aquí justamente uno de los principios que rige el nuevo proceso penal es el principio acusatorio, el principio de legalidad. El fiscal, como titular de la acción penal, le corresponde el ejercicio de la acción penal al tomar conocimiento de la comisión de un hecho delictivo. Pero ya hemos visto nosotros en los casos en los cuales, aplicando el principio de oportunidad, se abstiene de ejercitar esta acción penal. Tenemos también otro principio que el control de la acusación fiscal en la etapa intermedia. Aquí hay una situación que se han tenido que llevar a acuerdos plenarios para los efectos de llegar a establecer qué es lo que se debe actuar, qué es lo que se debe hacer en esta etapa intermedia que se refiere al control de la acusación. Y es solamente en lo que respecta a las formalidades de la acusación. ¿Pero por qué? Porque yo no puedo ir al fondo del asunto, al fondo de la acusación, porque eso se va a ventilar ya en la etapa del juicio oral. El control de la acusación es cuando adolece de alguna formalidad en cuanto a las características que debe reunir una acusación escrita. Pero yo no puedo ir, y van a ustedes a observar, van a ver continuamente de que en la etapa del control de la acusación se le corre traslado al actor civil o a la parte civil y a la defensa para los efectos de que absorba el trámite de la acusación, del traslado de la acusación. Y dice, no señor, a mí me está acusando porque yo soy inocente. No, ahí no tiene que ventilar. Absolutamente el control de la acusación no se tiene que ir al fondo, sino simple y llanamente a la formalidad. Me están imputando un hecho que no ha sido objeto de denuncia ni mucho menos de investigación, por allí puedo ir, pero de allí a decir soy inocente, no tengo ninguna responsabilidad penal, no. Y es más, en algunos casos se dice, no se llevó a cabo la audiencia del control de la acusación, no necesariamente porque se corrió el traslado, y si no absorbió, la sala no está en la obligación de convocar una audiencia. Lo que sí
es en el nuevo Código Procesal Penal. Allí sí existe la convocatoria para una audiencia referida al control de la acusación. El control de la acusación en etapa intermedia cumple dos roles. Primer rol, se limita a la existencia de fundamentación probatoria sustentada en criterios objetivos y verificables, que no sean contradictorias, incongruentes ni vulneren las reglas de la lógica formales y la máxima de la experiencia. El segundo rol es una función depuradora del material probatorio, inadmisión o exclusión de todo medio probatorio obtenido con violación a las normas procesales o derechos fundamentales, o cuando se hubiera impedido la incorporación de pruebas que sean esenciales para afirmar o descargar todos o algunos de los elementos que integran la imputación. Aquí vemos nosotros que se utiliza las pruebas obtenidas ilegalmente. Una grabación sin haberse obtenido la autorización de la persona a quien se le ha grabado. Es una prueba ilícita, lo dice la Constitución. El Código Procesal Penal nos habla de una exclusión de la prueba. Pero, ¿hasta qué punto también? Yo creo que aquí es necesario, en su momento, ver la forma de modificar la Constitución o precisar en el nuevo Código Procesal Penal respecto a los casos en los que verdaderamente sean de interés público. Y se lo digo, por ejemplo, en el caso de los videos. Allí la prueba fue obtenida ilícitamente. Pero, decía, y en esa oportunidad se verificaron informes de conocidos penalistas, Asensio Mellado, Luis Silva, Muñoz Condes, etc., respecto a la prueba ilícita que no tiene valor probatorio. Pero vayamos a algo cierto. Sí, se llevó a cabo una diligencia de exhibición en la etapa de la investigación preliminar. Y allí, en esa etapa de la investigación preliminar, se le mostró el video en la cual la persona a quien se le está procesando se le está haciendo entrega de dinero. Yo le decía a un cliente: ¿puedes tú negar que estoy mal? ¿Puedes tú decir que no eres la persona que está ahí en el video? ¿Puedes tú decir que no eres la persona que está recibiendo dinero? Probablemente que no. Entonces ahí se aplica la teoría del árbol envenenado. ¿Hasta qué punto las diligencias o los medios probatorios actuados en base a este video obtenido ilegalmente van a contagiar el resto de los medios probatorios? Si los medios probatorios siguientes han sido actuados siguiendo las normas de procedimientos señalados en la ley procesal, si se llevó a cabo una diligencia de exhibición y esa diligencia de exhibición reconoció que era su imagen, o en algunos casos los audios, se reconoció la voz o negó que no era su voz, se llevó a cabo una pericia y en la pericia se llega a establecer de que sí es su voz. O sea, ese audio no tendrá valor. El juez no va a valorar ese medio probatorio, pero sí va a valorar la pericia, el resultado de la pericia. De allí que la teoría del árbol envenenado, de que lo que es ilegal acá también contagia a los otros medios. No. De allí que indudablemente que ves en esta etapa intermedia donde tenemos que hacer la depuración correspondiente. Pero no podemos ir al fondo del asunto, porque el fondo de la acusación lo vamos a ver nosotros en la etapa de juzgamiento. Ya vimos la característica de la acusación fiscal, que la persecución corresponde al fiscal y al juzgamiento al juez, que la acusación debe incluir un título determinado, de imputación determinado. Y disculpe que corro un poquito porque estoy con el problema familiar, que tengo que ir a recoger a mi hijo que está ahí
en la clínica y no puede manejar lógicamente. Hay unas ejecutorias sobre el sobrecimiento. Están en la... Sobrecimiento en el nuevo Código Procesal Penal. Hecho incriminado no se realizó o no se le puede atribuir al imputado. Cuando el hecho imputado no es típico o concurre en una causa de justificación o de inculpabilidad o de punibilidad, cuando la acción penal se ha extinguido, cuando no se puede incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción para ir a acuchillar. Sujetos procesales mediante control de requerimiento de sobrecimiento pueden formular oposición fundamentada o solicitar diligencias adicionales. El juez puede dictar auto de sobrecimiento total o parcial. Vayamos a lo primero. El hecho incriminado no se realizó o no se le puede atribuir al imputado. Me imputan el delito de homicidio. No se puede acreditar de que yo estuviera vinculado a ese homicidio. ¿Por qué? Porque yo no estuve en el lugar en el que ocurrió el homicidio. No hay prueba alguna, no hay ninguna declaración, y si fue con arma de fuego, verificada la pericia de absorción atómica, resultó negativo para plomo, bario y antimonio. Yo no encontré ningún disparo. Entonces, frente a estos medios probatorios que demuestran que yo no tengo ninguna vinculación o ninguna responsabilidad penal en el hecho imputado, tengo que ser sobreseído. Porque pasa que medio probatorio me va a acusar explicar. Si no existe ningún medio probatorio en la que se demuestre de que yo tenga alguna vinculación con la comisión del hecho delictivo. Segundo lugar, cuando el hecho imputado no es típico o ocurre en una causa de justificación de inculpabilidad o de punibilidad. ¿Cuándo y en qué caso consideramos que el hecho es típico? Cuando la conducta o el acto que se me imputa se adecúa a un artículo del Código Penal. Si no hay esta adecuación, si no concuerda o no se puede incluir en un artículo del Código Penal la conducta que se me imputa, el hecho es netamente atípico. Y algo muy práctico que siempre le explico, y es el incesto, la relación sexual entre un padre con su hija mayor de 18 años de manera voluntaria. Es lo más aberrante, es lo más inmoral que podamos imaginar. Pero cogemos nosotros el Código Penal y no hay ningún artículo que tipifique esta conducta. Yo recuerdo que en una oportunidad estaba de juicio y había una relación sexual entre una hermana, dos hermanos de padre y madre mayores de 18 años, de manera voluntaria. Llegó la mamá porque creía que no había lugar a abrir instrucción y casi me pega. Dijo: "Usted es desgraciado que embarazaba a mi hija, a su hermana". Es inmoral. Es lo más aberrante, pero si no está en el Código Penal como delito. Por ejemplo, alguien que yo mato a mi hermano o a mi hermana y me quieren aplicar la figura del parricidio, y eso no está previsto en el Código Penal como parricidio. Lo único que puedo poner es por homicidio simple, pero no por parricidio. Hasta el feminicidio, ¿no? Cuando eso ya está tipificado como delito. Pero el hermanicidio no está previsto en el Código Penal. Y a mí no me pueden aplicar la figura del 107, me podrán aplicar la figura del 106. El hecho es atípico en cuanto al parricidio. Y la causa de justificación, esto lo vemos muy a menudo. Mato de una persona, pero lo dice en legítima defensa. Y si es que concurren los tres requisitos, los tres presupuestos del inciso tercero del artículo 20 del Código Penal, pues ya actúa en legítima defensa y por lo tanto estoy exento, libre de responsabilidad penal. Bajo estas circunstancias tampoco, y aún más, hay una ley especial en la que se precisa de que antes de formalizar una denuncia por parte del fiscal debe llegarse a establecer si se actuó o no en legítima defensa.
Es una ley que se dictó en el año 2008, si mal no recuerdo, donde se precisa justamente antes de denunciar, y si el imputado alega que actuó en legítima defensa, pues el fiscal debe llegar a establecer si se produjo o no esta legítima defensa. En tercer lugar, que la acción penal se extingue, por prescripción. Es allí que siempre vemos nosotros que en algunos jueces consideran que para los efectos del cómputo de la acción penal, de la prescripción de la acción penal, de acuerdo al artículo 80, ellos consideran el momento que se formaliza la denuncia, ¿no? Es el momento en que se comete el hecho delictivo. Y verificar si estamos nosotros frente a un delito instantáneo, un delito permanente o un delito continuado. Porque la situación jurídica, para los efectos de que se llegue a hacer el cómputo de la prescripción, es lo más importante. Estamos nosotros frente a un delito instantáneo, el resultado se produjo en el momento. Maté a una persona, si mato me juzgan por homicidio y la víctima falleció 2 o 3 días después de lesiones graves, no, ahí no me puede imputar homicidio, porque el homicidio es el resultado instantáneo. Un delito permanente, el delito de usurpación, el delito de secuestro. ¿Y hasta cuándo y desde cuándo comienza a verificarse el cómputo para los efectos de la prescripción? El momento en que cesa la permanencia. No en el momento en que se produce el acto de secuestro o el acto de usurpación, sino en el momento en que cesa la permanencia. Y es allí de vital importancia, sobre todo para los efectos de la prescripción de la acción penal. No se puede incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción para ir a juicio oral. Lo que le manifestaba anteriormente, lo que me decían en Trujillo y en Huaura. Yo no tengo elementos como para los efectos de interponer una acusación. No tengo la posibilidad de aportar nuevos medios probatorios. ¿Para qué vamos a ir a una acusación cuando, porque ya ante la inexistencia de medios probatorios, yo no puedo, bajo ningún punto de vista, en mi condición de fiscal, sostener mi teoría del caso, mi acusación, si es que no tengo medios probatorios para acreditar y la responsabilidad de esta persona? Que los sujetos procesales pueden oponerse al requerimiento o solicitar diligencias adicionales. Imaginémonos de que el fiscal pida un requerimiento, yo, actor civil, me opongo al requerimiento de sobreseimiento, porque considero de que en el proceso de la investigación preparatoria ahí hay elementos de juicio, hay pruebas con las cuales se demuestra de que lo que pretende el fiscal, el sobreseimiento, es decir, que se archive la investigación preparatoria, no tiene sustento. Y una resolución de sobreseimiento, eso sí tiene la condición de cosa juzgada, porque ha sido dictada por un juez, lo que no sucede en el caso de una investigación preliminar. Puedo solicitar diligencias adicionales. El juez puede dictar auto de sobreseimiento total o parcial. Allí vemos nosotros, y van a ver ustedes en las sentencias que estoy dejando, casos en las cuales el juez declara el sobreseimiento parcial, es decir, por un determinado hecho punible y contra determinadas personas, y continúa contra otros. Una persona a quienes se le acusó ser coautor de un homicidio demostró de que, o se llegó a demostrar en el proceso, de que no tenía ningún grado de responsabilidad, el fiscal puede pedir el sobreseimiento para esta persona y acusar al otro. Entonces ahí tenemos un sobreseimiento parcial. O en los casos en los que no se llegó a identificar o a establecer plenamente la responsabilidad de un procesado, pero sí el delito, bueno, hay también un archivamiento o un sobreseimiento provisional. Le ruego a usted que me disculpa, que estoy a su disposición para cualquier otro momento, ya con mayor tiempo y mayor espacio para los efectos. Ahí le estoy dejando el UCB, donde son 80 diapositivas.